¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva sesión de las lecturas platónicas. En esta sesión estamos ya terminando la segunda parte del Menón, ¿sí? Ya también acabando con el diálogo. Y pues tenemos a los amigos de siempre también acá. Jocelyn, ¿qué tal? Buenas. Dicen estar ahí participando. Luego tenemos a Paul y a Natalie. ¿Qué tal, chicos? Buenas Hola, tardes. hola, ¿qué tal? Hola. Bien, bien. Bueno, es un repaso ligero de lo que vimos la semana, bueno, hace 2 semanas, de hecho, en este diálogo. Y la novedad es que se introduce aquí por primera vez en el mundo platónico, pues el tema de la reminiscencia o de la anamnesis, ¿no? Y nos quedamos en la puesta a prueba que hace Sócrates con el siervo de Menón, ¿sí? Y estaban hablando, recordarán, de un problema matemático, de hallar el área de un cuadrado, ¿verdad? Y estaban, pues, aplicando su metodología clásica de Sócrates de hacer preguntas y respuestas, pero esta vez eh, para hacerle recordar al esclavo los teoremas matemáticos que sabía, porque estaba dibujando una figura compleja, ¿verdad? Y de hecho, si no fuera por la ayuda del texto, también creo que sería un poco difícil para nosotros, no sé, imaginarnos estas líneas, estas líneas y estos cuadrados que supuestamente se van configurando en la mente del esclavo y en el de Sócrates, ¿no? Pero recordemos que también esto es solamente una parte del tema principal. El tema principal es si la virtud es enseñable o no, si se alcanza mediante la práctica o sin uno ni lo otro se da naturalmente, ¿sí? Entonces, eso están discutiendo y pues Sócrates responde que él, para responder eso, primero tiene que saber qué es la virtud, ¿sí? ¿Qué es la virtud? Luego llegan a un tema de aporía donde dicen, pero ¿cómo vas a buscar algo que no sabes cómo buscarlo, verdad? Y ahí es donde aparece esta hipótesis de la anamnesis y pues nos quedamos justamente en esta demostración con el esclavo, con el siervo. Y ya para continuar con esta demostración y terminar también con esta faceta matemática un poco engorrosa, la verdad, eh, continuemos entonces con esta segunda parte. Esta escena va a durar unos 8 minutos y medio por ahí. Vamos a tener 4 escenas. Esta es la primera de las 4, ¿ok? Empezamos en la 84D y acabamos en la 87D. Bueno, entonces ahí atenta a la servidora para empezar. Ok, ok. Sí, perfecto. Listo. Entonces empezamos. 3, 2, 1, va. Entonces, dime tú, ¿no tenemos aquí una superficie de 4 pies? Sí, ¿Podemos agregarle a esta otra igual? sí, ¿Y esta tercera igual a cada una de estas? así es, ¿No podríamos completar además este ángulo? por supuesto. ¿No resultarían entonces estas 4 superficies iguales? Sí, ¿Y qué? ¿El todo, cuántas veces es mayor que aquel? 4 veces, Pero nosotros necesitábamos que fuera doble, ¿no te acuerdas? por supuesto. Entonces, esta línea que va de un ángulo a otro, ¿no se corta en dos a cada una de estas superficies? Sí, ¿No son 4 estas líneas iguales que encierran esta superficie? lo son, en efecto. Bueno, pues observa ahora, ¿qué tamaño tiene esta superficie? No entiendo. De estas, que son 4, ¿no ha cortado cada línea en su interior la mitad de cada una o no? Sí, ¿Y cuántas de esas mitades hay en esta? 4, ¿Y cuántas en esa? 2, ¿Qué es 4 de 2? el doble, ¿Y esta superficie cuántos pies tiene? 8 pies. ¿De cuál línea? De esta, ¿De la que habíamos trazado de ángulo a ángulo en la superficie de 4 pies? sí, Los expertos la llaman diagonal, y puesto que si diagonal es un nombre de la diagonal, se llegará a obtener, como tú dices, servidor de Menón, la superficie doble. por supuesto que sí, Sócrates. ¿Qué te parece, Menón? ¿Ha contestado él con alguna opinión que no le sea propia? Menón. No, con las suyas. Y sin embargo, como dijimos hace poco, antes no sabía. Es verdad. ¿Estas opiniones entonces estaban en él o no? Sí,
El que no sabe, por lo tanto, acerca de las cosas que no sabe, ¿tiene opiniones verdaderas sobre eso que efectivamente no sabe? Parece. Y estas opiniones que acaban de despertarse ahora en él son como un sueño. Si uno lo siguiera interrogando muchas veces sobre esas mismas cosas y de maneras diferentes, ten la seguridad de que las acabaría conociendo con exactitud, no menos que cualquier otro. Posiblemente. Entonces llegará a conocer sin que nadie le enseñe, sino solo preguntándole, recuperando el mismo de sí mismo el conocimiento. Sí, ¿Y este recuperar uno el conocimiento de sí mismo no es recordar? por supuesto. ¿El conocimiento que ahora tiene no es cierto que lo adquirió acaso alguna vez o siempre lo tuvo? Sí, Si pues siempre lo tuvo, entonces siempre también ha sido un conocedor, y si en cambio lo adquirió alguna vez, no será por cierto en esta vida donde lo ha adquirido, o le ha enseñado a alguien geometría, porque éste se debe comportar de la misma manera con cualquier geómetra y con todas las demás disciplinas. ¿Hay tal vez alguien que le haya enseñado todo esto? Tú tendrías naturalmente que saberlo, puesto que nació en tu casa y en ella se ha criado. sé muy bien que nadie le ha enseñado nunca. ¿Tiene o no estas opiniones? Indudablemente las tiene, Sócrates. Si no las adquirió en esta vida, ¿no es ya evidente que en algún otro tiempo las tenía y las había aprendido? Parece. ¿Y no es este tal vez el tiempo en que él no era todavía un hombre? Sí, Si pues tanto en el tiempo en que es hombre como en el que no lo es, hay en él opiniones verdaderas, que despertadas mediante la interrogación se convierten en fragmentos de conocimiento, ¿no habrá estado el alma de él en el tiempo que siempre dura, en posesión del saber? Es evidente, en efecto, que durante el transcurso del tiempo todo ha sido o no ha sido un ser humano. parece. Por tanto, si siempre la verdad de las cosas está en nuestra alma, ella habrá de ser inmortal. De modo que es necesario que lo que ahora no conozcas, es decir, no recuerdes, te pongas valerosamente a buscarlo y a recordarlo. Me parece que dices bien, Sócrates, aunque no sé por qué. A mí también me parece, Menón, aunque en lo referente a los demás aspectos no insistiría tanto con este discurso. En cambio, creemos que es necesario buscar lo que no se sabe para ser mejores, más esforzados y menos inoperantes que si creyésemos que no conocemos ni somos capaces de encontrar ni que es necesario buscar. Y por esto sí estoy plenamente dispuesto a luchar, si puedo, tanto de palabra como de obra. También esto, Sócrates, me parece que lo dices bien. ¿Quieres pues que, ya que estamos de acuerdo en que hay que indagar lo que uno no sabe, que intentemos en común buscar qué es la virtud? Por supuesto. No obstante, Sócrates, yo preferiría desde luego examinar y escuchar lo que al principio te preguntaba. Esto es, si hay que considerar la virtud como algo que es enseñable o bien como algo que se da a los hombres naturalmente o de algún otro modo. Pues si yo mandara Menón no solo sobre mí, sino también sobre ti, no investigaremos primero si la virtud es enseñable o si no lo es, sin antes haber indagado qué es ella misma. Pero desde el momento en que tú no intentas mandarte a ti mismo, sin duda para continuar siendo libre, pero intentas gobernarme a mí y en efecto me gobiernas, te he de consentir, pues, ¿podría acaso proceder de otro modo? Parece, por lo tanto, que hay que investigar cómo es algo que todavía no sabemos qué es. Pero no obstante, sino todo, déjame un poco de tu gobierno y concédeme que investiguemos si la virtud es enseñable o cómo es, y que lo hagamos a partir de una hipótesis. Y digo a partir de una hipótesis, tal como lo hacen frecuentemente los geómetras al investigar, cuando alguien les pregunta, supongamos a propósito de una superficie, si por ejemplo es posible inscribir como un triángulo esta superficie en este círculo. Ellos contestarían así: no sé todavía si esto es posible, pero como una hipótesis creo que puede ser de utilidad para el caso la siguiente. Si esta superficie es tal que al aplicarla sobre esa línea dada del círculo le faltase una superficie igual a la que se ha aplicado, me parece que se ha de seguir un resultado. Y si por el contrario es imposible que esto suceda, entonces se ha de seguir otro. Y así pues quiero yo hacer una hipótesis para ver qué resulta acerca de la inscripción de esta superficie en el círculo, si es posible o si no lo es. Del mismo modo, también nosotros, a propósito de la virtud, ya que ni sabemos qué es ni qué clase de cosa es, debemos, partiendo de una hipótesis, examinar si es enseñable o no. Expresamos así: ¿qué clase de cosa
de entre aquellas concernientes al alma ha de ser la virtud para que sea enseñable o no. En primer lugar, si es algo distinto o semejante al conocimiento, ¿es enseñable o no? O como decíamos hace un momento, recordable. Pero es indiferente que usemos cualquiera de las dos palabras. En fin, pues, ¿es enseñable? ¿O no es evidente para cualquiera que no otra cosa se enseña a los hombres en el conocimiento? A mí me lo parece, Si la virtud fuese un conocimiento, evidentemente sería enseñable. por supuesto, Esto entonces lo hemos resuelto rápidamente. Si es así, será enseñable. Si no es así, no lo será. por supuesto. Bueno, en segundo lugar, entonces tenemos que investigar, por lo que parece, si la virtud es un conocimiento o es algo distinto de un conocimiento. También a mí me parece que después de aquello hay que investigar esto. Pero, ¿qué? ¿No decimos que la virtud es un bien? ¿Y no es esta una hipótesis firme para nosotros? Por supuesto. Pero si hay además algún otro bien separado del conocimiento, quizá la virtud no sería un conocimiento. En cambio, si no hay ningún bien que el conocimiento no abarque, entonces, estableciendo la hipótesis de que es lo que tiene que ver con conocimiento, procederíamos correctamente. Así es. Bien, esta primera parte. Ok. Eh, Al final ya lograron resolver el tema con el servidor, ¿verdad? Eh, y esto le da paso para hablar sobre el recordar, ¿no? El recuperar el conocimiento de sí mismo, que es recordar. Y se mencionan varias cosas interesantes que ya Platón lo va a tratar en otros diálogos y de forma más explícita, ¿no? Como esto de que el alma es inmortal, ¿no? Él dice, recuerden, si la verdad de las cosas está en nuestra alma, ella habrá de ser inmortal. Es decir, el alma, en este caso del ser humano, ¿verdad? Ha vivido tanto y ha conocido casi todo, por no decirlo todo, que cuando llega a esta nueva encarnación, lo único que tiene que hacer es recordar lo que ya sabe, ¿no? Y por cierto, recordar también, acá hago, bueno, recuerdo también a propósito lo que me decía la profesora Gisper, que es una profesora de griego y latín en San Marcos, y decía que recordar tiene que ver con el corazón, ¿no? Don cordis, algo así como recordis, que algo vuelve a pasar por el corazón, ¿no? Se tiene un aspecto más más de sentimiento, pero en este caso, este recordar, esta anamnesis, quizás sea más de memoria, ¿verdad? Porque tiene que con el tema de la memoria. Pero en todo caso entendemos qué quiere decir recordar, ¿no? Es recuperar un conocimiento pasado. Ahora, el conocimiento nos dice, eh, ¿siempre lo tuvo o lo adquirió? Bueno, claramente no lo adquirió en esta vida porque él es un servidor de Menón y ese servidor, pues nadie le ha enseñado geometría, como el mismo Menón dice, ¿no? Entonces, si no queda una opción, queda la otra. Es decir, siempre lo ha tenido. Eh, Y bueno, creo que eso en general se puede decir sobre sobre esta primera parte. ¿Algún comentario? Bueno, está pasando huella también por acá. Eh, claro, y por último ya, cerrando también esta primera parte, van a ponerse a investigar qué clase de conocimiento es o si es un conocimiento la virtud, ¿no? Ahora, al respecto sobre este tema de si la virtud es enseñable o no, muchos dicen que ya es su discípulo Aristóteles quien lo resuelve de alguna forma. Recuerden, en la ética él habla sobre virtudes que son éticas y dianoéticas, es decir, virtudes que son por sí, que naturalmente vienen y otras que tienes que practicar, ¿no? Pero bueno, en Platón, pues, no se sabe si es cierta si son ambas cosas o es una o la otra, ¿no? Entonces también eso da el paso para que en varios diálogos, no solamente en este, porque ya este es un tema que lo hemos visto todo el año anterior, ¿verdad? Siempre se estén preguntando cómo se adquiere virtud, ¿no? ¿Y quién nos la puede dar también? Que es el tema que viene también a continuación, ¿no? ¿Quién puede enseñarte a ser virtuoso? Si se puede enseñar la virtud, claro está. Max, sí, algo que también recordaba en el último, ya en la última sesión que tuvimos la semana pasada, es que justo nos adentramos un poquito a la parte ya, diría yo, pedagógica de Platón, que justamente estaba viendo el método, ¿no? El método y sobre todo el sentir el deseo de saber, que recordamos que ahí estaba indicando, ¿no? ¿Por qué este esclavo?
ahora sí está recordando, si no es porque nosotros, cual torpedo, ¿no? Recuerdo muy bien la imagen del torpedo, pues, hemos, le hemos incitado, ¿no? A que vaya por este camino del recordar. De hecho, ya en la parte en el 86 AB, me parece ahí, inclusive lo que ya dice es que lo que va a obtener de los recuerdos de algún modo son las opiniones verdaderas, o sea, ella se está adelantando un poquito a lo que va a venir después. En el 86, justamente en la parte ya de Sócrates después, unas líneas abajo, sí, pues tanto en el tiempo en que es hombre como en el que no lo es, hay en él opiniones verdaderas que despertadas mediante la interrogación se convierten en fragmentos de conocimiento. Se está adelantando ya un poco a lo que van a concluir posteriormente, ¿no? Ya se estaba adelantando en ese párrafo el tema de las opiniones verdaderas y los conocimientos, que es uno de los primeros problemas o de las primeras hipótesis o caminos que van a proponer Sócrates en el análisis de ya la virtud, en tanto la pregunta que está siguiendo Menón. Lo otro, interesante, no sé si es que también se ha visto esto de el método, en este caso, el que está siguiendo ya Sócrates, digamos, dejando de lado el mandato de Menón, o sea, diciendo ya vamos a ir nosotros por nuestro lado y yo te propongo seguir estas hipótesis, ¿no? Que creo que hay una nota ahí entendiendo de que estas hipótesis no es como lo entendemos actualmente. No sé si en esa parte también se podría aclarar un poquito para ver a qué se refiere con estos, o cuál va a ser el método en sí que va a seguir eh, Sócrates acá, bueno, Sócrates Platón acá. Eh, un poquito, no sé si es que esa parte lo ha revisado Max. Claro, el tema de la hipótesis, como él lo mismo explica, lo dice en el sentido de los geómetras, ¿no? Y eso también viene a cuenta de recordar porque este diálogo es el primero de los que se escriben luego del viaje que hace Platón a conocer Italia y Sicilia, ¿no? Y conoce pues a los pitagóricos ya más en vivo, entonces también, como se dan cuenta, ¿no? El mismo ejemplo del esclavo te pone una figura geométrica, ¿no? Que hay que analizar. Y él dice, bueno, hablo de hipótesis en el sentido de los geómetras y te pone, pues, ¿qué respondería un geómetra cuando le dicen, ¿se puede escribir este círculo en este triángulo? Le diría, mira, si bajo el supuesto de que esta línea no cuadra con esta, entonces puede ser que sí, ¿no? Entonces, en un sentido matemático lo he entendido yo, el tema de la hipótesis, ¿no? Que pues es efectivamente ahí donde nace también esa terminología, ¿no? Claro, actualmente lo pasamos a otros campos de conocimiento, pero creo que acá usando bueno, claro, etimológicamente está dentro del contexto geómetra en el cual ha nacido. ¿Mm? Claro, a ver, para leer la nota nada más al pie, para que quede claro, dice, ¿no? La nota pie 59 de la versión Gredos que estamos leyendo. Hipótesis significa para Platón un enunciado que sirve como punto de partida, condición para poder aceptar o rechazar otro, ¿sí? No tiene pues un significado moderno de conjetura, ni es tampoco un enunciado que, en cuanto tal, deba ser sometido a prueba. Es algo en Platón que se supone, claro, es un supuesto en el examen de la cuestión cuyo estudio no puede hacerse si no es de este modo. Entonces, es un supuesto, no es una conjetura, sino es más un supuesto, ¿no? Es un sí, es un condicional. Bueno, sin más comentarios, vamos a esta segunda parte que es pequeña nada más, en la cual se habla sobre la virtud, ¿no? Y sobre si es útil la virtud, el uso correcto de la virtud. Y ya luego vamos a la intervención de Anito, ¿no? Que también es muy interesante cómo es que este personaje aparece, ¿no? Y qué es lo que le dice al final también a Sócrates, como que anunciándole también el juicio que tendrá. Eh, sí, un poco de la novela también platónica se va viendo aquí. Bueno, pues entonces ya nos quedamos en la 87D y continuamos con el diálogo. A ver, preparada ahí, Menón. A ver, 3, 2, 1 y déjame poner ya. Y por la virtud somos buenos, Menón.
Sí, Y si buenos también útiles, pues todo lo bueno no es, pues todo lo bueno es útil, ¿no? sí, Y la virtud es algo útil. necesariamente según lo que advertimos. Investigamos pues recuperándolas una por una, cuáles son las cosas que nos son útiles. La salud, decimos, la fuerza y la belleza y hasta la riqueza también. Estas y otras cosas por el estilo decimos que son útiles, ¿no? Sí, Pero estas mismas cosas decimos que también a veces nos dañan. ¿O afirmas tú algo distinto? no, sino así. Pues observa ahora, ¿qué es lo que guía a cada una de estas cosas cuando nos son útiles y qué cuando nos dañan? ¿No es cierto acaso que son útiles cuando hay un uso correcto y que en cambio dañan cuando no lo hay? Por supuesto. Investigamos también las que se refieren al alma. ¿Llamas tú algo sensatez, justicia, valor, facilidad para aprender, memoria, magnificencia, etcétera? Yo sí. Observa entonces cuál de estas te parece que no son un conocimiento, sino algo distinto del conocimiento. ¿No es cierto que en unos casos dañan y en otros son útiles? Por ejemplo, el valor. Si no fuera discernimiento, el valor sin una suerte de temeridad, ¿no es cierto que cuando un hombre es temerario y carece de juicio, recibe daño, mientras que saca provecho en cambio cuando tiene juicio? Así es. Entonces también sucede de este modo con la sensatez y la facilidad para aprender. Si una es aprendida y la otra ejercitada, y ambas lo son con juicio, entonces son útiles, sin juicio dañinas. Seguramente. En suma, pues, todo lo que el alma emprende y en lo que persevera, cuando el discernimiento lo guía, acaba con felicidad. Si lo hace el no discernimiento, acaba en lo contrario. Parece. Por lo tanto, si la virtud es algo que está en el alma y que necesariamente ha de ser útil, tiene que ser discernimiento, puesto que todo lo concerniente al alma no es en sí mismo ni útil ni dañino, sino que conforme vaya acompañado de discernimiento, ¿no? Será útil o dañino. Por este argumento, pues, siendo la virtud útil, tiene que ser una forma de discernimiento. A mí también me lo parece. Y en efecto, con las demás cosas que hace un momento mencionábamos, la riqueza, etcétera, que unas veces son buenas y otras dañinas, no sucede también que lo mismo, no sucede también que lo mismo que con respecto al resto del alma. El discernimiento, sirviendo de guía, hace, como vimos, útiles las cosas del alma misma, mientras que el no discernimiento las hace dañinas. Del mismo modo, el alma, usándolas y condicionándolas rectamente, las hace útiles e incorrectamente dañinas. Por supuesto. Y correctamente guía el alma racional e incorrectamente la irracional. Así es. Entonces, puede decirte así. En general, todo para el hombre depende del alma, mientras que lo que es relativo al alma misma depende del discernimiento para ser bueno. Y por lo tanto, según este razonamiento, lo útil sería discernimiento. ¿No afirmamos acaso que la virtud es útil? Por supuesto. Entonces concluyamos ahora que la virtud es discernimiento, ya que todo o parte de él. Me parece, Sócrates, que las cosas que has dicho están bien dichas. Entonces, si esto es así, los buenos no lo han de ser por naturaleza. Me parece que no. Además, hubiera sucedido lo siguiente. Si los buenos lo fueran por naturaleza, tendríamos que haber tenido personas que efectivamente reconocieran, de entre los jóvenes, los que son buenos por naturaleza, y nosotros, por otra parte, nos habríamos apoderado de estos últimos, conforme a las indicaciones de aquellos, y los habríamos custodiado en la Acrópolis, marcándolos con mayor cuidado que al oro, para que nadie los echase a perder y pudieran, una vez alcanzada la edad conveniente, ser útiles al Estado. Probablemente, Sócrates. Si los buenos, por tanto, no lo son por naturaleza, lo llegarán a ser por el aprendizaje. Me parece que no hay otro remedio, sino que sea así. Además, es evidente, Sócrates, que es enseñable según nuestra hipótesis de que la virtud es conocimiento. Quizás por Zeus, pero tal vez no estábamos en lo cierto al admitirla. Parecía, sin embargo, hace poco que la deseamos bien. Pero no tiene que parecer bien dicha solo anteriormente, sino también ahora y después, si quiere ser válida. Y entonces, ¿qué obstáculo encuentras y por qué sospechas que la virtud puede no ser un conocimiento? Te lo diré, Menón. Sobre qué es enseñable, si es un conocimiento, no retiro mi parecer de que esté bien dicho, pero sobre que sea un conocimiento. Observa tú si no te parece verosímil sospecharlo. Dime en efecto,
Si cualquier asunto fuera enseñable y no solo la virtud, ¿no sería necesario que de él hubiera también maestros y discípulos? A mí me lo parece. Si por el contrario entonces de algo no hay ni maestros ni discípulos, conjeturaríamos bien acerca de ello si supusiéramos que no es enseñable. Así es, pero ¿no te parece que hay maestros de virtud? A menudo, por cierto, he buscado si habría tales maestros, pero no obstante todos mis esfuerzos, no logro encontrarlos. Y los busco, sin embargo, junto con muchos otros, sobre todo entre aquellos que creo que son expertos en el asunto. Pero he aquí, Menón, que precisamente ahora, en este momento más oportuno, se ha sentado junto a nosotros Anito. Hagámoslo partícipe de nuestra búsqueda, que procedemos bien al hacerlo. En efecto, Anito, en primer lugar, es hijo de padre rico y hábil, Antimión, que enriqueció no por obra del azar, ni algún legado, como le acaba de suceder ahora a Ismenias de Tebas, que recibió los bienes de Polícrates, sino lográndolos con su saber y su diligencia. En segundo lugar, en cuanto al resto del carácter del padre, no se ha mostrado este nunca como un ciudadano arrogante, ni engreído, ni intratable, sino por el contrario, como un hombre mesurado y amable. En tercer lugar, crió y educó bien a su hijo, a juicio del pueblo ateniense, ya que lo eligen, en efecto, para las más altas magistraturas. Justo será, pues, buscar a personas como estas, los maestros de virtud, que haya o que no haya, y cuáles son. Ok. Bueno, pues vamos ya a una parte interesante del diálogo, ¿verdad? Primero, la virtud es útil, ¿vale? Si sea un uso correcto, ¿sí? Es una forma de frónesis o de discernimiento, dice él, ¿no? Entonces, lo útil es discernimiento, ¿sí? Y la virtud es discernimiento. Hay toda una cadena lógica aquí. Y luego viene algo interesante que quisiera repetirlo porque es un elogio que hace a la juventud, ¿verdad? Ateniense, en fin, a los jóvenes que hay que cuidar más que el oro, dice él, ¿no? Y me parece bien sugerente cómo es que lo dice, ¿no? Dice, por otra parte, ¿no? Si se puede reconocer, claro, efectivamente, los que son buenos por naturaleza, dice, ¿no? Si por otra parte nos habríamos apoderado, bueno, nos habríamos apoderado de estos últimos, conforme las indicaciones de aquellos que sí los conocen por naturaleza, y los habríamos custodiado en la Acrópolis, dice él, marcándolos con mayor cuidado que al oro, para que nadie los echase a perder y pudieran, una vez alcanzada la edad conveniente, ser útiles al Estado, ¿no? Es decir, estos jóvenes, ¿no? Si son reconocidos, en este caso para Platón, ¿no? Valen más que el oro, ¿no? Y hay que marcarlos y tenerlos en cuidado para que nadie los dañe y para que cuando sean personas adultas, alcancen una edad no conveniente, dice él, sean útiles al Estado. Es decir, un fin político nuevamente. Recordemos que para los griegos político no solamente es aquel que tiene una magistratura, un cargo público, sino político es todo aquel que puede ejercer una función propia en la polis, ¿no? Por eso los poetas son políticos, los filósofos son políticos, ¿no? Ellos son los grandes educadores. Entonces la política siempre va a ser como que el punto de llegar así de lo virtuoso. Si alguien es justo, se muestra no valioso, entonces este debe ser útil para el Estado, ¿no? Debe dedicarse a la política, ¿no? Entonces también hay que recordar esa faceta griega, ¿no? Lo cual, según también los que estudian los inicios de la filosofía griega, dicen, esa faceta política hizo que los filósofos, ¿no? Que se apartaran de la ciudad y que tuvieron intenciones místicas, pudieran volver a ellos y expresar eso que han encontrado en su soledad, ¿no? Porque ellos no pueden escaparse de la polis. Ningún filósofo en la antigüedad de Grecia se escapa a la polis. Bueno, quizás ya en tiempos de caos sí, ¿no? Pero al menos en estas épocas, necesariamente tienes que desembocar en el Estado, en la polis, en la comunidad, ¿no? Eso también me parece importante señalar. Y bueno, ahora, si la virtud es un conocimiento, no es un conocimiento, bueno, si es un conocimiento, alguien tiene que enseñarlo, ¿no? ¿Y dónde vamos a buscar esos que enseñan? Pues en los virtuosos. Así que se ponen a preguntarse, ¿no? ¿Dónde están esos maestros de virtud, ¿no? Y esto me hizo acordar a un libro que hay conocido que se llama Los Maestros de la Verdad en Grecia, ¿no? Que es un libro de Marcel Detienne, ¿no? Es un libro interesante, dice que unas cuantas cosas platéticas. Que más o menos tiene esa misma pregunta, ¿no? ¿Quiénes fueron los maestros de la verdad en Grecia? En este caso se está preguntando, ¿quiénes son los maestros de virtud, ¿no? ¿A quiénes podemos ir? Y claramente acá ya para los que nos han, bueno, para los que conocen un poco de la obra platónica inicial al menos,
necesariamente se va a hablar de los sofistas, ¿no? Porque los sofistas, ellos dicen enseñar, ¿verdad? Enseñar muchas cosas y entre ellas también participar del Estado y por ahí quizás también la virtud, ¿no? Entonces va a haber en la siguiente escena un comentario sobre los sofistas. Curiosamente lo menciona ya en este apartado, bueno, en esta fase en la que ya esa temática ha sido casi agotada, ¿no? Porque ya lo vimos que lo comentó en el Protágoras y en otros diálogos, pero bueno, acá de todas maneras aparece, ¿no? Y pues, ¿a quién van a interrogar para saber dónde maestros de virtud? A alguien virtuoso, que es Ánito, ¿no? Que también tiene un abolengo virtuoso, ¿no? Su padre, por ejemplo, ¿no? Hizo toda su fortuna con su diligencia, ¿no? No es que la haya heredado, no es que simplemente haya recibido algo de alguien, ¿no? Sino que él mismo se ha labrado eso que tiene, ¿no? Y su hijo también está bien cuidado también porque recibe altos cargos. Así que es una familia, ¿no? En la que uno puede decir, acá hay gente que sabe de lo que es virtud y qué mejor que alguien que es reconocido como virtuoso para investigarle sobre la virtud, sobre los maestros de la virtud. Y bueno, ese sería mi comentario en esta primera etapa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que hay maestros de virtud? ¿Se pueden encontrar maestros de virtud o esto es algo que nace naturalmente, ¿no? Porque todavía está en una pregunta aquí, ¿no? O sea, no saben si de verdad, de hecho Sócrates también se atreve a decir, yo he buscado, pero no he encontrado a nadie, ¿no? O sea, él mismo dice, yo he buscado personas virtuosas, ¿no? Alguien que me enseñe esto, pero no he encontrado a nadie, ¿no? Y bueno, al parecer lo van a encontrar aquí con el bueno de Ánito. O quizás no también, ¿no? Sí. Aprovecho para preguntar a los invitados. Natalie, ¿a ti qué te parece hasta ahora el diálogo? Tú que has estado ahí también participando nosotros como un personaje más de esta primera y segunda parte. ¿A dónde crees que nos está llevando la pluma platónica? Pues según mi lectura, me parece que en realidad vamos a ver que la virtud no se puede enseñar, porque como él mismo dice, no hay nadie que lo enseñe ni nadie que tenga algún discípulo que pueda aprender la virtud. Entonces eso es lo más interesante y lo más crucial del diálogo, ¿no? Que al final está hablando de la virtud. Mm, Bueno, sí, al parecer van a llegar a esa conclusión, ¿verdad? Paul, te escuchamos. Fernando, ¿qué tal? Buenas. Sí, Paul. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo quería regresar a lo de la semana pasada, que comentaron en la lectura que dentro de Homero también había virtud, pero había como que una multiformidad de virtudes, ¿no? O sea, está, por ejemplo, la virtud del guerrero, luego la virtud no sé, del médico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estaría buscando acá Sócrates es quién me enseña la virtud como tal o quién me enseña tipos de virtudes, porque si hablamos de tipos de virtudes, entonces volveríamos a los poetas en todo sentido, ¿no? A los poetas religiosos. Mm, Claro, claro. De hecho, al inicio nomás él da cuenta de que si bien hay una multiplicidad de virtudes, él está buscando ese uno que engloba al múltiple. Entonces, te respondería que él está buscando la virtud en sí, ¿no? ¿Quién puede enseñar la virtud? No está buscando una virtud, porque eso ya lo agotó en la primera parte, no está hablando de una, sino de la, ¿no? O sea, es más determinado, no tan indeterminado. Y por eso mismo también es complejo este tema y como ya lo dije también hace un momento, Aristóteles da una respuesta, ¿no? Hay virtudes que son éticas y dianoéticas, ¿no? Hay unas con las que uno puede, pues, unas vienen por naturaleza y otras tienes que entrenarlas, ¿no? Esa es, bueno, la respuesta de su discípulo, ¿no? Pero en este caso, Platón está, pues, queriendo encontrar algo que no sea móvil, algo más fijo, ¿no? Como él lo va a decir más adelante, algo que permanezca, algo que esté ahí casi siempre, constantemente, ¿no?
Sí, algo geométrico. algo Justamente, exactamente geométrico. justamente, claro, justo lo que mencionaba, ¿no? O sea, acá funciona esto de la parte de las matemáticas, básicamente la geometría, y lo que está buscando es exclusivamente pues ese punto fijo, ¿no? Porque esto de maestros y discípulos en cuanto a la virtud y la virtud, bueno, política, ética que menciona, que ha habido obviamente de esto, al menos en las grandes tradiciones, siempre ha habido cierta reflexión, ¿no? Cierta reflexión compleja, siempre compleja. Y siempre no se ha puesto bueno, no se ha puesto tan tal vez en cuestión esto es más casi es natural que haya maestros y discípulos en estas ramas. Eh, y el maestro en realidad de una forma virtuosa, me recuerdo más yéndome, por ejemplo, ya al al modo de vida, por ejemplo, confuciano, quien es el maestro, y también de los sabios y todo ello, es el ejemplo de vida. Al final es eso, pero el ejemplo de vida es tan diverso, son caminos tan distintos que te van a llevar a justamente, no vas, inclusive así seas el discípulo, no vas a ser igual que tu maestro. Es muy, no es lo que está buscando tal vez Platón. Y mucho menos para tal vez un mundo tan, voy a decirlo, ¿no? Relativista, no tanto como el actual, pero donde justamente encuentra que ya no hay tal vez referentes, grandes referentes dentro de su comunidad, ¿no? Lo que está buscando es, bueno, es que ya no hay, o sea, con todo eso de acá no hay quien lo siga, voy a buscar un punto referente y ese punto referente tiene que tener pues tiene que ser tan evidente como un axioma matemático, tal vez. Eh, unos comentarios ahí en ocasiones que estaba viendo en el tema de maestro-discípulo, ¿no? Y el referente cómo se podría enseñar. Bueno, se enseña con la forma de vida, en realidad. Pero eso, Claro. actualmente, inclusive, es muy difícil de encontrar también igual tales coherencias, eh, anotaciones ahí. Sí. Fernando, le escuchamos. Hola, Prenda, buenos prenda días. su micrófono. Buenos días. Ante todo, disculpen por la tardanza, pero para variar tuve problemas de internet. Se solucionaron, ¿ya? Eh, Efectivamente, como ha dicho Jocelyn, eh, se trata de buscar al hombre virtuoso. Pero ya Platón aquí está insinuando, el hombre virtuoso es un hombre perfecto. Hay que tener en cuenta que para los griegos, como lo ha recordado también Paul, ¿no? Tenían sus maestros de virtud, eran los poetas, eran los sabios, pero la perspectiva de todos ellos eran que el hombre es un animal con capacidad racional para ser educado y educado en la virtud, pero jamás podremos encontrar a un ser humano perfecto. Lo que se puede hacer en la vida es tratar en lo posible de ser coherente, ser religioso, ser lo que significa ampliamente la religión, pues vivir de acuerdo a tus preceptos, a tus ideales, a tus normas de conducta que te permitan dominar al animal que eres. Pero ellos jamás hicieron la ilusión que ese animal iba a quedar desaparecido. En cualquier momento puede aparecer. Y aparece cuando hay mala educación, hay decadencia, hay corrupción, que es el momento histórico en el que vive Platón. Y entonces está decepcionado y por eso para él ya no hay hombre virtuoso ni maestro de virtud, porque hay mucha corrupción y él está pensando ya en una virtud perfecta de un hombre perfecto, que va a encajar plenamente más adelante, como sabemos todos, va a encajar con el ideal del hombre cristiano, pues, y que viene hasta nuestros días y está bien metido en nuestras cabezas. Cuando hablamos de virtud, hablamos de el hombre perfecto, pero nunca lo vamos a encontrar, y entonces encontramos algún defecto en alguien y inmediatamente decimos, no, se nos cayó. No, pues, hay
todos tenemos alguna debilidad que debemos tratar de evitarla, que sea permanente, que sea masiva. El problema es que cuando se hace masivo eso, ya, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Pues, por eso que Jocelyn dice, no es el relativismo como el de hoy día. Claro, el mundo griego era relativista. Se es virtuoso, pero también se es vicioso. Busquemos ser virtuosos y eso depende no solo del individuo, sino de la sociedad. Cuando en la sociedad aumenta el vicio, aumentan los no virtuosos, por supuesto, bien difícil es encontrar un referente. Y Platón, insisto, repito, ya está aquí ya enunciando su perspectiva, su proyecto del hombre perfecto, que va a tener grandes repercusiones hasta nuestros días y que se mantiene permanente. El marxismo, por ejemplo, que es una de las teorías más difundidas hasta nuestros días, mantiene esa misma idea. Mantiene esa misma idea y lo más paradójico es defendiendo que el hombre es un animal, producto de la evolución, ¿y de dónde saca que va a ser el hombre perfecto, inmaculado? Y esto está metido en todas las humanidades, en todas las formas de comprender al ser humano. Ese sería mi comentario. Gracias. Sí, Fernando, gracias. Y de hecho, me hace recordar también esto de que no hay que buscar al hombre perfecto. Otra vez ayer estaba leyendo pues la Ética Nicómaco de Aristóteles y él menciona, ¿no? Nadie te va a censurar por fallar una vez, dos veces, ¿no? Pero cuando ya fallas muchas veces y permaneces en el error, eso sí es censurable, Así es. ¿no? Y ¿No también, ves? claro, hay un dicho latino, ¿no? De errar es humano, ¿no? Pero errar es humano, Eco. todos nos vamos a equivocar. Pero Así es. perseverar en el error, eso ya es diabólico. O sea, eso sí ya es un vicio. Entonces, Ajá, todos nos perfecto. equivocamos, vamos a equivocarnos. Yo soy el primero en reconocer que me equivoco muchas veces. Pero se trata más bien de aminorar esa carga, ¿no? Porque de lo contrario, pues vamos a terminar siendo neuróticos también. Si queremos ser totalmente buenos por naturaleza, ¿no? Como parece que lo está indicando acá Platón, y en efecto, más adelante ya en los otros diálogos vamos a ver que sí está buscando este ideal, ¿no? Ya se va aproximando ya el peligroso Platón, entonces. Pero ahora veamos a ver cómo es que discute con Ánito, ¿no? Una persona virtuosa, según sus propias palabras. ¿Dónde están estos maestros, no? Y acá nos va a recordar un poco al Protágoras también, porque sí, esto tiene mucho de protagórico, esta escena. De hecho, los mismos comentadores lo van a mencionar de que sí, ¿no? Acá hay que rememorar que Platón está pues en una forma haciéndonos recordar también lo que ya ha escrito, que ya tiene bastantes cosas escritas para este momento, y de alguna forma los incorpora, ¿no? Es como si fuera un sedimento sobre el cual va construyendo, y eso se va a notar aquí. Bueno, entonces vamos con Ánito ahí atento. Empiezo a compartir la pantalla. ¿Listo? ¿Está? A ver, empiezo entonces. 3, 2, 1, ya. Indaga entonces con nosotros, Ánito, conmigo y con tu gusto de Menón, aquí presente acerca de este asunto. ¿Cuáles pueden ser los maestros? Ya es, por ejemplo, estas consideraciones, si quisiéramos que Menón fuese un buen médico. ¿A qué maestro lo entenderíamos? ¿No sería a los médicos? Claro, Sócrates, por supuesto. Y si quisiéramos, en cambio, que fuese un buen zapatero, ¿no le encomendaríamos a los zapateros? Yo creo que sí, Sócrates, ¿Y así con los demás? por supuesto. Dime entonces, volviendo nuevamente sobre esto, encomendándolo a los médicos haríamos bien, si quisiéramos que fuese un buen médico, pero cuando decimos eso, estamos sosteniendo lo siguiente, que encomendaríamos a ellos, que encomendándolo a ellos, obraríamos sensatamente y lo mandaríamos mejor a los que ejercen la profesión que a los que no, a los que perciben una remuneración por este servicio y que se declaran maestros de que quiere ir a aprender. ¿No obraríamos bien si fijáramos nuestra atención en estas cosas? Claro que sí. Entonces, con el arte de tocar la flauta y con las demás, ¿no sucedería lo mismo? Sería mucha inconsistencia el querer que alguien se haga flautista y no encomendarlo a los que prometen enseñar este arte,
y percibir por ello una remuneración. Y en cambio, causar molestias a quienes ni pretenden ser maestros ni tienen un solo discípulo del saber que nosotros consideramos digno de aprender de aquel al que lo encomendamos. ¿No te parece que sería una gran tontería? Sí, por Zeus y también una ignorancia. Dices bien. Ahora entonces, ¿es posible que me ayudes a deliberar y lo hagas conmigo en común acerca de tu huésped Menón que está aquí? Hace rato que él me dice, Anito, que anhela ese saber y esa virtud gracias a los cuales los hombres gobiernan bien sus casas y el Estado. Se ocupan de sus progenitores y conocen la manera de acoger y apartar a los ciudadanos extranjeros, tal como es propio de un hombre de bien. En relación, pues, con esta virtud, considera tú a quienes habríamos de encomendarlo para que lo hiciéramos bien. O es evidente, según lo que acabamos de decir, que aquellos que prometen ser maestros de virtud y se declaran abiertos a cualquiera de los griegos que quiera aprender, habiendo fijado y percibiendo una remuneración por ello, Bueno, ¿y quiénes son esos, Sócrates? lo sabes bien tú mismo, sabes bien a qué me estoy refiriendo, a los que la gente llama sofistas. Por Heracles, cállate, Sócrates, que ninguno de los míos, ni mis amigos más cercanos, ni mis conocidos conciudadanos o extranjeros, caigan en la locura de ir tras ellos y hacerse arruinar, porque evidentemente son la ruina y la perdición de quienes lo frecuentan. ¿Qué dices, Anito? ¿Son ellos acaso los únicos de cuantos pretendiendo saber cómo producir algún beneficio difieren de manera tal de los demás que no solo no son útiles como los otros cuando uno se les entrega, sino que incluso también pervierten? ¿Y por semejante servicio se atreven manifiestamente a pedir dinero? Yo, por cierto, no imagino cómo podré creerte. Sé, por ejemplo, que un solo hombre, Protágoras, ha ganado más dinero con el saber que Fidias, tan famoso por las admirables obras que hacía, y otros 10 escultores juntos. Qué extraño lo que dices. Si los que reparan zapatos viejos y los que remiendan mantos devolvieran en peor estado del que los recibieron tanto los zapatos como los mantos, no pasarían advertidos más de 30 días, sino que si hiciesen esto, bien pronto se morirían de hambre. Pero he aquí que Protágoras, en cambio, sin que toda la Grecia lo advirtiera, ha arruinado a quienes lo frecuentaban y los ha devuelto en peor estado que cuando los había recibido y los ha hecho por más de 40 años. Yo que creo, en efecto, que murió cerca de los 70 después de haber consagrado 40 al ejercicio de su arte. Y en todo ese tiempo y hasta el día de hoy no ha cesado de gozar de renombre. Y no solo Protágoras, sino muchísimos más, algunos anteriores a él y otros todavía en vida. Diremos entonces, sobre la base de tus palabras, que ellos conscientemente engañan y arruinan a los jóvenes o que ni ellos mismos se dan cuenta. Tendremos que considerarlos tan locos precisamente a estos de los que algunos afirman que son los hombres más sabios. Locos, son ellos los que lo están, Sócrates. Sí, en cambio, y mucho más los jóvenes que les pagan, y todavía más que estos, los que se lo permiten, sus, sus familiares, pero por encima de todos, locas son las ciudades, que les permiten la entrada y no los echan, ya sea que se trate de un extranjero que se proponga hacer algo de esto, ya de un ciudadano. Pero Anito, ¿te ha hecho daño alguno de los sofistas o qué otro motivo te lleva a ser tan duro con ellos? Por Zeus, yo nunca he frecuentado jamás a ninguno de ellos, ni dejaría que lo hiciese alguno de los míos, Pero entonces no tienes por completo experiencia de estas personas. y que no la tenga tampoco. Pero hombre bendito, ¿cómo vas a saber si en este asunto hay algo bueno o malo si eres completamente inexperto? Muy fácil, Sócrates. Con experiencia o sin ella, sé perfectamente bien quiénes son esos. Tal vez eres un adivino, Anito, porque me asombra, de acuerdo con lo que tú mismo has dicho, ¿cómo podrías de alguna otra manera saber algo acerca de ellos? Sin embargo, nosotros no estábamos buscando quiénes son los que echarían a perder a Menón si él fuera con ellos, y admitamos, si quieres, que nos referimos a los sofistas, sino aquellos a los que él tendría que dirigirse en una ciudad tan grande para llegar a ser digno de consideración en esta virtud de la que hasta ahora he discurrido. Y tú tienes que decírnoslo, haciendo así un favor a este tu amigo paterno al indicárselos. ¿Y tú por qué no se los has indicado? Porque ya lo dije, yo suponía que ellos eran los maestros de estas cosas, pero encuentro, por lo que afirmas, que en realidad no he dicho nada.
Y tal vez estés en lo cierto. De modo entonces que ahora te toca a ti indicar a qué atenienses habría de dirigirse. Di también un nombre, el que quieras. ¿Y por qué quieres oír el nombre de solamente uno? Cualquiera de los atenienses bellos y buenos con que se encuentre, sin excepción, lo harán un hombre. Mejor, siempre que les haga caso, que los sofistas. Y esos han llegado a ser bellos y buenos por azar, sin aprender a nadie, y son, sin embargo, capaces de enseñar a los demás lo que ellos no han aprendido. Bueno, yo estimo que ellos han aprendido de sus predecesores, ¿no? Que eran también personas bellas y buenas. ¿O no crees que haya habido muchas en esta ciudad? Lo creo, Anito. Me parece también que hay aquí figuras buenas en asuntos políticos y que las ha habido además antes y en no menor cantidad que hoy. Pero han sido también buenos maestros de la propia virtud. Esa es precisamente la cuestión que estamos debatiendo. No si hay hombres buenos en esta ciudad, ni si los ha habido anteriormente, sino que hace rato que estábamos indagando si la virtud es enseñable. E indagando esto, indagamos asimismo si los hombres buenos, tanto los actuales como los del pasado, conocieron de qué manera transmitir también a otros esa virtud que a ellos los hacía buenos, o bien si se daba el caso de que para el hombre no es ella ni transmitible ni adquirible. Esto es precisamente lo que hace rato estamos buscando yo y Menón. Dime, según tu propio punto de vista, ¿no afirmarías que Temístocles fue un hombre de bien Claro que sí, y en alto grado, Sócrates. y también un buen maestro? Pues si alguien lo fue de la propia virtud, nadie más que él. Pienso que sí, de haberlo querido. Pero ¿no crees que lo habría querido, no, pero no crees que no habría querido que otros fueran bellos y buenos, y en particular su hijo? ¿O supones que le tenía envidia y que deliberadamente no le transmitió esa virtud que le sea bueno? ¿No ha sido que Temístocles hizo educar a su hijo Cleofante como buen jinete? Y este, en efecto, sabía mantenerse en pie, erguido sobre el caballo, y desde esa posición arrojaba jabalinas y realizaba muchas y otras asombrosas proezas que aquel le había hecho enseñar, convirtiéndolo en un experto en todo aquello que dependía de los buenos maestros. ¿O no has oído esas cosas de los viejos? Sí, claro que las he oído. Luego no era debido a que la naturaleza de su hijo fuese mala. Tal vez no. ¿Y qué entonces acerca de esto? ¿Has oído alguna vez por parte de algún joven anciano que Cleofante, el hijo de Temístocles, haya logrado ser un hombre de bien y sabio como su padre? No, no, por cierto que no. Tendremos pues que suponer que él quiso hacer educar a su hijo en estas cosas y que en cambio, en aquel saber del cual él mismo se hallaba dotado, no quiso hacerlo mejor a su hijo que a sus vecinos. Si es que la verdad es enseñable. Por Zeus, seguramente que no. Y este es en efecto un maestro tal de virtud que tú también admites que fue uno de los mejores del pasado. Pero examinemos otro, Arístides, el hijo de Lisímaco. No admites que ha sido bueno. Yo sí, claro, sin duda alguna. También ese educó a su hijo Lisímaco en lo que estuvo al alcance de los maestros, del modo más magnífico posible entre los atenienses. Pero, ¿te parece que ha logrado hacer de él un hombre mejor que cualquier otro? Tú lo has frecuentado y sabes cómo es. Y si quieres otro Pericles, un hombre tan espléndidamente lúcido, ¿sabes acaso que tuvo dos hijos para lo Ijántimo? Por supuesto, Sócrates. Y a ambos, como sabes, también tú les enseñó a ser jinetes, no inferiores a ninguno de los atenienses, y los hizo educar también en música, en gimnasia y en cuantas artes hay, de manera que tampoco fueran inferiores a ninguno. ¿No quería entonces hacerlos hombres de bien? Yo creo que lo quería, pero tal vez eso no fue enseñable. Y para que no suponga que son pocos y los más enseñables de los atenienses, los que son incapaces de lograr esto, ten en cuenta que también Tucídides tuvo dos hijos, Melesias y Estéfano, y a los que dio una excelente educación en todo, y especialmente en la lucha. Fueron los mejores de Atenas. Uno lo había confiado a Jantias y el otro a Eudoro, a los que considera los más eminentes luchadores de entonces, ¿o no lo recuerdas? Sí, claro, lo he oído. No es evidente que éste no habría hecho enseñar a sus hijos aquellas cosas cuya enseñanza exigía un gasto, descuidando en cambio de proporcionarles las que no necesitaba pagar para ser los hombres de bien, si éstas hubieran sido enseñables.
Ahora quizás tú sigues un hombre limitado, que no tenía muchos amigos, ni entre los atenienses, ni entre sus aliados. Procedía de una familia influyente y gozaba de gran poder tanto en la ciudad como entre los demás griegos. De modo que si se hubiera tratado de algo enseñable, habría encontrado quien se encargara de hacer buenos a sus hijos, ya entre los ciudadanos y entre los extranjeros, en el caso de que él mismo no hubiese tenido tiempo por sus ocupaciones públicas. Pero lo que sucede, amigo Anito, es que tal vez la virtud no sea enseñable. Ah, Sócrates, me parece que fácilmente hablas mal de los demás. Yo te aconsejaría, si me quieres hacer caso, que te cuidaras, porque del mismo modo que en cualquier otra ciudad es fácil hacer mal o bien a los hombres, en esta lo es en modo muy particular. Creo que también tú lo sabes. Ujú. ¿Qué? Se va con una amenaza entonces, Anito, ¿no? Recordemos, Anito es uno de los que condenan a Sócrates, así que ya acá se está divirtiendo, ¿no? No hables mal de estas personas porque te puede ir mal a ti también, ¿no? Bueno, Sócrates va a decir, le va a decir a Menón, no es que yo esté hablando mal de ellos, yo estoy buscando un maestro de la virtud, pero en esos ejemplos no encontraba ninguno, porque siendo estas personas, ¿no? Que han mencionado Pericles, en fin, Tucídides, ellos han sido buenos, pero sus hijos, su descendencia inmediata, no ha tenido el mismo renombre que los padres, ¿no? ¿Por qué, no? Si ellos y le han enseñado varias cosas, o sea, no es que hayan sido también egoístas con sus hijos, sino que les han enseñado a ser mejores jinetes, gimnastas, pero en lo que es virtud, ninguno ha tenido el renombre de su padre, ¿no? Entonces, no es enseñarle la virtud, porque si no, a veces fácilmente ellos no le hubieran dado eso a sus hijos, ¿no? Que es incluso más importante que ser un buen jinete o un buen gimnasta. Entonces están en esta disyuntiva, ¿no? Y ahora, antes de esta temática, pues se habla de los sofistas y ya Anito les tiene asco, ¿no? Le dice a sofistas, ¿no? ¿Qué es esto? No me hables de ellos, ¿no? Yo no ni les he frecuentado ni los voy a frecuentar, no quiero que nadie les frecuente, pero yo ya sé de que estas personas no pueden enseñar algo bueno, ¿no? Y locos son aquellos que los van a frecuentar y las ciudades y todo eso. Es decir, está totalmente en contra de que alguien reciba formación de los sofistas, ¿no? Porque solamente pervierten nada más, ¿no? Y se les paga por pervertir todavía, ¿no? Sócrates se pone ahí un poco irónico, ¿qué? Pero es cierto, pero y Protágoras, ¿no? O sea, si fuera cierto lo que dices, él ya hubiese sido juzgado, pero tiene renombre hasta ahora, ¿no? Bueno, es que son gente loca, dice él, ¿no? Y bueno, ahí ya luego empiezan a hablar de los atenienses bellos y buenos y los que se pueden enseñar virtud y ahí acaba esta primera parte, ¿no? Entonces aquí Anito me parece una figura, bueno, un poco de descanso también, porque acá estábamos un poco intensos con los temas geométricos, en fin. Anito viene un poco a refrescar también ya esta última parte del diálogo, ¿no? Poniendo esa actitud tan cerrada, ¿no? Tan así de cortas palabras y tan ciega a veces de no querer reconocer que pues los sofistas sí tienen renombre, ¿no? A pesar de que los odie y de que en efecto no se puede explicar cómo es que habiendo gente virtuosa o padres virtuosos, no hay hijos virtuosos, ¿no? Y usualmente también ocurre a veces así con padres famosos, su hijo no necesariamente va a ser famoso, ¿no? Pero bueno, no sé qué les ha parecido a ustedes esta sección, ¿no? Ya estamos llegando a la penúltima, en la que sí ya es el desenlace. Y bueno, se van a comentar algunos asuntos más, pero en esta sección creo que es un buen repaso de lo que es el tema de los sofistas, ¿no? Los sofistas, la virtud, y si la virtud es enseñable o no, y por qué los padres virtuosos no dan hijos virtuosos, ¿no? Y como les dije, esto nos recuerda al Protágoras, porque en el Protágoras también se habla casi de lo mismo, ¿no? Casi idénticamente lo mismo. Fernando, lo escuchamos. Sí, hay que advertir que una vez más aparece el estilo tan peculiar de Platón, o sea, genial. O sea, hay un momento en el diálogo que es sumamente duro con los sofistas. Y luego, a manera de entretenimiento, baja la densidad, pero ya logró el objetivo, ya te advirtió que eran negativos. Y luego, ya en otra intensidad menos dura, simplemente continúa el diálogo, pero repito, insisto, ya te inoculó la idea central que quiere que tú tengas, que el sofista es negativo. Es un poco como
decir las verdades en broma. Claro. Ese es, en otras palabras. O sea, bromear, pero en algún segundo tú dices la parte dura que quieres señalarle a alguien. Luego ya bromeas, ¿no? Sin llamarle la atención, pero ya le advertiste que algo está haciendo mal. Aquí ya él ya lanzó su veneno contra los sofistas. Claro, Es entre broma indigno y de broma, la verdad, claro. Claro, claro, Sí, claro. E incluso hay un famoso dicho latino, pues, vino veritas, ¿no? bien está la verdad. En tragos, salen todo y puedes decir cosas duras en broma. Mm, llamar la atención, algo, ¿ves? Sí, Claro, Jocelyn. claro. Te escuchamos, Jocelyn. Ahora sí. Lo que también acá a ver, no, y creo que estamos acostumbrándonos un poquito a esto de que ya, o sea, Platón elige a quién poner las palabras, Ujú, tanto para, sobre todo para desacreditar, ¿no? Y acá desacredita a uno, obviamente a los sofistas, diciendo, ¿quién es Anito, no? Anito lo presenta como una persona cerrada, una persona justamente casi como si no hubiera tenido la formación, pero le dicen, oye, pero ¿cómo tú sabes de estas cosas si ni siquiera las has experimentado, no? O sea, ujú, nos pone detallitos. Esta persona que no sabe, que justamente es cerrada, hasta esta persona reconoce que los sofistas son lo peor, digamos, ¿no? Y Perversos. también, claro, y también utiliza a Nito para señalar una posición tradicional que era justamente la de, oye, pero es que los atenienses son buenos y bellos, son los que educan en comunidad precisamente a los jóvenes, es que esto ya no le sirve a Platón. Y también lo desacredita. Entonces utiliza el personaje de Nito para bajarse todo lo que quiere decir, o ponerlo en el, claro, pues o sea, representa un tal personaje y tú ya le causa repulsión, también repudias lo que tal vez dice. Y de hecho, también otra cosa que me llamaba la atención acá, y esto ya más lo utilizo, digamos, trayéndolo un poquito a la actualidad con lo que se pide, por ejemplo, pues estos cursos de ética, los mismos filos y todo eso. Eh, Sócrates habla de profesiones, y voy a decirlo así en términos de pedagogía contemporánea, ¿no? Sócrates te exige que generes competencias como el jinete, que sepas, o sea, al final está midiendo la enseñanza de la parte ética, por ejemplo, en resultados palpables, ¿no? Ahora, y ahí estamos también igual nosotros no sé si en alerta, los que estamos más en la parte de humanidades, que no podemos especificar exactamente o no podemos darte los mismos resultados que un curso profesional, por ejemplo, ¿no? O es más, a nosotros nos subsumen a cursos profesionales y tenemos que nosotros de algún modo dirigirnos a generar competencias profesionales que en realidad pues no tenemos mucho que ver ahí. Y justamente acá Sócrates, insisto, colocando al nivel de profesiones, lo que está buscando es un maestro que lo dé virtud en tanto profesional. Cosa que, insisto, también es muy distinto a la perspectiva pues más tradicional, que justamente lo pone en Anito, un personaje que también quiere desacreditar. Me parece, nuevamente, ¿no? Es la pluma y es la intención de Platón, ya que aparece muy claro en el Menón. Claro, Jocelyn, gracias. No, en efecto, un profesional de la virtud, ¿no? O sea, qué cosa más rara, ¿no? Pero bueno, sí, está que labra el camino y como va a decir Gatre también, no olvidemos que Platón tiene una academia, ¿no? Donde él enseña a jóvenes, ¿no? Cuestiones tanto geométricas como políticas, ¿no? Y que nadie entra aquí, que el que no sabe geometría, ¿no? Si no sabe geometría, no entres, ¿no? O sea, él también de alguna forma está diciendo, yo sí te enseño esto, ¿no? Esto que no hay en nadie, o sea, en mi academia sí va a haber, ¿no? Te enseño cuestiones virtuosas y políticas, porque al final la virtud es para aplicarla en la política.
pero no como una profesión. O sea, el virtuoso no es un profesional. Como bien ha dicho Jocelyn, justamente es el absurdo en el que estamos hoy día metidos todos los que hacemos humanidades, que nos obligan pues por la globalización y todos los genios estos comunistas, no comunistas metidos en la globalización tecnologizada. Es decir, forma competencias y dame un producto. Dame un producto, como si fuese una fábrica. ¿No? Las humanidades es otra cosa. Es una formación de años. No se hace has escuchado el curso de Platón, 3 meses, ya resultaste no solamente filósofo, sino escritor de filosofía y virtuoso. No. Y es lo que hoy día nos hacen llenar, porque hay que llenarlo, ¿no? Evangelina se ríe de Colombia, ¿cómo estás? Nos hacen llenar papeles. Yo aquí somos profesores, yo lleno también papeles, estupidez y media, cosas que no se cumplen en la realidad, pues, pero hay que cumplir con esas formalidades, porque las humanidades no es formar como un técnico en computación. Yo sí, un año puedo salir de técnico de computación, sé armar la computadora, sé hacer esto, pero la virtud no es así. Y más bien ahí Platón está poniendo, es el padre de todo esto, pues. Ojo, Platón está poniendo la semilla de toda de esta tontería. Lo que pasa es que en el caso de Platón está buscando un ideal de ser humano. Ahora lo que están buscando es un ideal de un robot productivo de mercancías, que pronto va a ser reemplazado por otro robot realmente no humano, que sí produce las mercancías perfectas. Porque aquí Platón ya está preparando el terreno para formar a alguien perfecto. Por eso que al final va a terminar con que los perfectos, ¿quiénes son? No más de una docena, que van a ser los filósofos encargados de meterle palo a todos los que tienen que hacer lo que ellos dicen. Y con lo cual ya es pues un enemigo total de la tradición griega. Pues. Ya eso no es griego, ya. Ya, eso ya es una, wow, sí, es Claro, una corriente de decadencia bien marcada, ¿no? En la Grecia clásica. así es. Sí, pero con un producto peligroso, hermosamente presentado, profundamente pensado, peligrosísimo, que viene hasta nuestros días. Bien empaquetado, sí, está bien hecho. Lo que han hecho, si se dan cuenta en el tiempo, es cambiarle el fin, nada más. El fin en él era formar un humano. A la larga va a ser, un humano se va a formar, pero en base a unos guías, que van a meter palo a los demás. ¿Ya? Con el cristianismo mesiánico, más. Con el marxismo, más. Pero en el mundo contemporáneo es formar un humano que haga productos, haga mercancías para vender, pero a la vez la misma tecnología ha creado robots que van a hacer las mercancías perfectas y entonces se prescinde del humano. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Bueno, pero es importante siempre revisar a los clásicos para no dejarnos sorprender también con modas y ¿no? cuestiones que surgen y que parecen pues, salidas Así de la es. nada, pero acá Ajá. vemos las raíces de muchas cosas, ¿no? Ajá. Del mundo occidental al menos. Jorge Venturo, te escuchamos. ¿Qué tal? No sé si me escuchan. ¿Se escucha Perfecto. el audio? Ya, ok, entonces sí, porque... ¿Qué tal? Un saludo a todos. ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien, en cuanto a la virtud, creo que puedo sacar alguna conclusión, ¿no? Creo que la virtud, digamos, no es aprendible, ¿no? Es cuestión, digamos, de la personalidad de uno, ¿no? Y yo creo que la psicología puede ser, ¿no? Digamos, el área que lo puede estudiar, ¿no? Justamente, ¿no? A la virtud. En cuanto a los padres, y los hijos, ¿no? O sea, no somos, digamos, los humanos repeticiones, ¿no? Bueno, aunque digamos biológicamente sí, ¿no? Pero digamos, en cuanto a la personalidad del alma, creo que bueno, hasta ahora hay un debate, ¿no? Bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Bueno, han puesto ejemplo de Tucídides, ¿no? De Temístocles.
Y sus hijos, lógicamente, mayormente los hijos, digamos, no sé en qué proporción, no superarán a los padres o, ¿no? O viceversa, ¿no? Pero el ejemplo, por ejemplo, bueno, voy a poner el ejemplo de Filipo II, ¿no? Y Alejandro III, ¿no? Filipo II, claro, instruyó a su hijo, le contrató al mejor filósofo de esa época, que era Aristóteles, pero Alejandro III, claro, digamos, digamos, con su personalidad también, ¿no? Y también con las lecciones que recibió de Aristóteles y otros filósofos, claro, él hizo obras más grandes que su padre, ¿no? Entonces, eh, quizás en personalidad no sea tan igual a su padre, ¿no? Quizás Filipo II más efusivo, más, no sé, más bárbaro, entre comillas, y Alejandro, que también tenía algunos rasgos de su padre, pues, ¿no? También, digamos, yo creo que aparte de su personalidad, también le potenció eso, ¿no? Y fue mucho mejor que su padre, ¿no? Digamos, ¿no? Históricamente, ¿no? O sea, es un ejemplo también de padre e hijo. Y en cuanto a la virtud, ¿no? Digamos, Alejandro sí tuvo esta idea general de la unión de razas, del mestizaje, ¿no? El helenismo, no estoy hablando, ¿no? O sea, no sé si esa misma idea lo hubiera tenido Filipo II si hubiese sobrevivido, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Bien, ¿no? Ese es mi comentario, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge, ¿no? ¿Qué ejemplo más claro, Pero más una didáctico pregunta, para ver pero una esto, ¿eh? pregunta. Desde nuestra perspectiva, ¿Alejandro sería virtuoso si sabemos que era un gran borracho? Fue más grande que su padre, Ah, pero no. bueno, ¿Sería, bueno, y el sería borracho era virtuoso? su padre, ¿ah? Según, no, ¿Ah? no sé, el borracho era su padre, ¿ah? Filipo II. Pero no sé qué tan, eso estamos hablando de la última etapa, que sí se degeneró, vamos a decir, ¿no? No, O sea, no, no, uno fue de de sus siempre. compañeros, ¿no? Fue de siempre. Los macedonios eran borrachos. Jorge, Pero eran digamos, borrachos. pero la idea central, disculpen, pero la idea central, por ejemplo, el helenismo, la fusión de, digamos, de culturas, ¿no? Digamos, griegas y persas, es una idea que, digamos, bien ahora se puede, digamos, aplicar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay guerras y conflictos en estas épocas, ¿no? Cada uno son nacionalistas, su cultura, la raza, este conflicto sigue, ¿no? Y justamente el cristianismo tomó también esa idea, ¿no? De la unión de todos, ¿no? O el mestizaje también es una idea que creo que de ahí nace, ¿no? Ujú. Yo escuché por ahí de un historiador que si no hubiera habido Alejandro, Filipo hubiese sido pues un hombre, bueno, bastante reconocido en la historia, ¿no? Pero tuvo la desgracia y suerte de tener un hijo como Alejandro, que lo eclipsó en todo, ¿no? O sea, no, efectivamente hay una gran distancia entre el padre y el hijo ahí, ¿no? Es un caso quizás un poco atípico porque usualmente es el padre el que es más, ¿no? Como por ejemplo Aristóteles también, ¿no? Sus hijos, ¿no? O los hijos de Sócrates también, ¿no? Pasaron por no ser reconocidos, ¿no? Pero en este caso, pues ya es un genio político, pues Alejandro. Y más incluso, ¿eh? Ahora esto de la virtud de señalarlo, ¿no? Bueno, es el debate de todo este diálogo, ¿no? Y acá para continuar y ya seguir a la última sesión, a la última escena, hace tiempo recuerdo que en un programa de Margarita de Negri, que fue un intelectual peruano, él criticaba a Frida Holler porque Frida Holler decía que ella podía enseñar a las discípulas que tenía, en fin, a ser más candorosas, ¿no? A tener una suerte de un modo de expresarse más fino, más, ¿no? Claro, más como ella es, pues, ¿no? Más así de etiqueta. Él decía, eso no se puede enseñar, o sea, uno nace con carisma o sin carisma, ¿no? O sea, el carisma no es algo que yo te enseñe, mira, vas a mover así tu cara, vas a mover así tu mano, o sea, naturalmente uno ya nace con ciertas disposiciones para ser carismático o no ser carismático. Entonces él criticaba eso de que Frida Holler quería enseñar carisma a las personas que iban a aprender con ella, ¿no? Bueno, hasta cierto punto, vamos a ver que hay cosas que uno nace y viene de fábrica y así se queda, y otras con las que sí puede trabajar. Creo que por ahí podemos encontrar un especie de término medio. Bueno, vamos a la última escena, esta dura un poquito más, pero también es abundante en ideas, ¿no? Vamos entonces con Menón, a ver Menón ahí. Comparto entonces la pantalla para que nos puedan seguir también, ¿sí? Y también les pediría que por el momento apaguen sus micrófonos, por favor, para podernos concentrar aquí con los personajes. Ok, ya.
A ver, 3, 2, 1, ya. Me parece, Menón, que Anito se ha irritado. Y no me asombra, ya que en primer lugar cree que estoy acusando a estos hombres y en segundo lugar se considera él también uno de ellos. Pero si llegara a saber alguna vez qué significa hablar mal, cesaría de irritarse. Pero ahora lo ignora. Más dime tú, ¿no hay entre ustedes hombres bellos y buenos? Por supuesto. Y entonces, ¿están dispuestos a ofrecerse como maestros a los jóvenes y aceptar que son maestros o lo que es lo mismo que la virtud es enseñable? No, por Zeus, Sócrates, que unas veces les oyes decir que es enseñable y otras que no. ¿Vamos a afirmar entonces que son maestros de semejante disciplina, estos que ni siquiera se ponen en acuerdo sobre esto? Me parece que no, Sócrates. ¿Y entonces qué? Esos sofistas, que son los únicos que como tales se presentan, ¿te parece que son maestros de virtud? He ahí, Sócrates, lo que admiro sobre todo en Gorgias, que jamás se le oye prometer eso. Por el contrario, se ríe de los demás cuando oye esas promesas. Lo que él cree es que hay que hacer hábiles a las personas en el hablar. ¿Tampoco a ti te parece entonces que los sofistas son maestros? No podría decirte, Sócrates, a mí también me sucede como a los demás. Unas veces me parece que lo son, otras que no. Y sabes que no solo a ti y a los demás políticos a veces parece la virtud enseñable y a veces no, sino que también el poeta Teonis dice estas mismas cosas, ¿lo sabes? ¿En cuáles versos? En los elegíacos donde dice, y junto a ellos bebe y come, y con ellos siéntate, y procura agradarles que tienen gran poder, porque de los buenos cosas buenas aprenderás, mas si con los malos te mezclas, también tu juicio has de perder. ¿Sabes que en ellos se habla de la virtud como si fuese enseñable? Lo parece, efectivamente. Pero en otros, cambiando un poco su posición, dice, si se pudiera forjar, implantar en un hombre el pensamiento, y continúa más o menos así, cuantiosas y múltiples ganancias habrían sacado los que fueran capaces de hacer esto, y jamás de un buen padre un mal hijo saldría, obedeciendo sus sensatos preceptos, pero enseñando nunca harás un malvado de un malvado un hombre de bien. ¿Te das cuenta que el mismo de nuevo, a propósito de la misma cuestión, cae en contradicción consigo mismo? Parece. ¿Podrías mencionarme algún otro asunto en que, por un lado, quienes declaren ser sus maestros no solo no son reconocidos como tales por los demás, sino que se piensa que nada conocen de él y que son ineptos precisamente en aquello de lo que afirman ser maestros, mientras que por otro lado, los que son reconocidos como hombres bellos y buenos, unas veces afirman que es enseñable, otras que no. En suma, los que andan confundidos acerca de cualquier cosa, ¿podrían afirmar que son maestros en el significado propio de la palabra? Por Zeus, no. Pero si ni los sofistas ni los hombres bellos y buenos son maestros del asunto, ¿no es evidente que tampoco podrá haber otros? Me parece que no. Pero si no hay maestros, tampoco hay discípulos. Me parece que es como dices. Y hemos convenido ciertamente que aquello de lo que no hay maestros ni discípulos no es enseñable. Lo hemos convenido. Y de la virtud no parece, pues, que haya maestros por ninguna parte. Así es. Pero si no hay maestros, tampoco hay discípulos. Así parece. Por lo tanto, la virtud no sería enseñable. No parece que lo sea si es que hemos investigado correctamente. De modo que me asombro, Sócrates, tanto de que puedan no existir hombres de bien, como del modo en que se puedan haber formado los que existen. Temo, Menón, que tú y yo seamos unas pobres criaturas y que no te haya educado satisfactoriamente a ti, Gorgias, ni a mí, Pródico. Así que más que de cualquier otra cosa, tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y buscar aquel que de una manera u otra nos haga mejores. Digo esto teniendo la vista puesta en la indagación reciente, ya que es ridículo cómo no advertimos que no es solo con la guía del conocimiento con los que los hombres realizan sus acciones correctamente y bien, y esta es sin duda la vía por la que se nos ha escapado el saber de qué manera se forman los hombres de bien. ¿Qué quieres decir, Sócrates? Esto, habíamos admitido correctamente que los hombres de bien deben ser útiles y que no podría ser de otra manera, ¿no es así? Sí. Pero que no sea posible guiar correctamente si no se es sabio, esto parece que no hemos acertado al admitirlo. ¿Cómo dices? Te explicaré. Si alguien sabe el camino que conduce a Larisa o cualquier otro lugar que tú quieras y lo recorre guiando a otros,
¿no los guiará correctamente bien? Por supuesto. Y si alguien opinase correctamente acerca de cuál es el camino, no habiéndolo recorrido ni conociéndolo, ¿no guiará también este correctamente? Por supuesto. Pero mientras tenga una opinión verdadera acerca de las cosas de las que el otro posee conocimiento, ¿no será un guía peor opinando sobre la verdad y no conociéndola que el que la conoce? No, ciertamente. Por lo tanto, la opinión verdadera en relación con la rectitud del obrar no será peor guía que el discernimiento. Y es esto precisamente lo que antes omitíamos al investigar acerca de cómo era la virtud, cuando afirmábamos que solamente el discernimiento guiaba correctamente el obrar. En efecto, también puede hacerlo una opinión que es verdadera. Parece. En consecuencia, no es menos útil la recta opinión que la ciencia. Excepto que Sócrates, el que tiene el conocimiento, acertará siempre, mientras que quien tiene recta opinión, algunas veces lo logrará, otras no. Como dices, el que tiene una recta opinión no tendría que acertar siempre, por lo menos mientras opine rectamente. Me parece necesario, de modo que me asombro, Sócrates, siendo así las cosas, de por qué el conocimiento ha de ser mucho más preciado que la recta opinión y con respecto a qué difiere el uno de la otra. ¿Sabes con respecto a qué te asombras o te lo digo yo? Dímelo, por favor. Porque no has prestado atención a las estatuas de Dédalo. Tal vez no la hay entre ustedes, ¿Por qué motivo dices eso? porque también ellas, si no están sujetas, huyen y andan vagabundeando, mientras que si lo están, permanecen. ¿Y entonces qué? Poseer una de sus obras que no esté sujeta no es cosa digna de gran valor. Es como poseer un esclavo vagabundo que no se queda quieto. Sujeta, en cambio, es de mucho valor. Son en efecto bellas obras, pero ¿por qué motivo digo estas cosas? A propósito, es cierto de las opiniones verdaderas, porque en efecto también las opiniones verdaderas, mientras permanecen quietas, son cosas bellas y realizan todo el bien posible, pero no quieren permanecer mucho tiempo y escapan del alma del hombre, de manera que no valen mucho hasta que uno no las sujeta con una discriminación de la causa. Y esta es, amigo Menón, la reminiscencia, como convinimos antes. Una vez que están sujetas, se convierten, en primer lugar, en fragmentos de conocimiento y, en segundo lugar, se hacen estables. Por eso, precisamente, el conocimiento es de mayor valor que la recta opinión y además difiere aquel de esta por su vínculo. Por Zeus, Sócrates, que algo de eso parece. Pero yo también, sin embargo, no hablo sabiendo, sino conjeturando, que son cosas distintas la recta opinión y el conocimiento. No me parece que lo diga ciertamente solo por conjetura, pero si alguna otra cosa puedo afirmar que sé, y pocas serían las que afirme, esta es precisamente una de las que podría entre ellas. Y dices bien, Sócrates. Y entonces, decimos también correctamente esto, que la opinión verdadera, guiando cada acción, produce un resultado no menos bueno que el conocimiento. También en esto me parece que dices verdad. Por lo tanto, la recta opinión no es peor que el conocimiento, ni será menos útil para lograr, ni tampoco el hombre que tiene opinión verdadera que el que tiene conocimiento. Así es. Y habíamos también convenido que el hombre bueno es útil. Sí, Por consiguiente, no solo por medio del conocimiento puede haber hombres buenos y útiles a los estados, siempre que lo sean, sino también por medio de la recta opinión. Pero ninguno de ellos se da en el hombre naturalmente, ni el conocimiento ni la opinión verdadera. ¿O te parece que alguna de estas dos cosas puede darse por naturaleza? a mí no. Si no se dan pues por naturaleza, tampoco los buenos podrían ser tales por naturaleza. No, por cierto. Y puesto que no se da naturalmente, investiguemos después si la verdad es enseñable. Sí, ¿Y no nos parecía enseñable si la virtud era discernimiento? sí, ¿eh? ¿Y qué si era enseñable sería discernimiento? Por supuesto. ¿Y que si había maestro sería enseñable, pero si no lo sabía no sería enseñable? Así es. Pero no habíamos convenido en que no hay maestros de ella. Eso es. Por lo tanto, habíamos convenido en que no es enseñable ni es discernimiento, Por supuesto. pero habíamos convenido en que era una cosa buena Sí, y que es útil y bueno lo que guía correctamente. por supuesto.
y que hay solo dos cosas que pueden guiarnos bien, la opinión verdadera y el conocimiento, y que el hombre que las posee se conduce correctamente, pero las cosas que por azar se producen correctamente no dependen de la dirección humana, mientras que aquellas cosas con las cuales el hombre se dirige hacia lo recto son dos, la opinión verdadera y el conocimiento. Me parece que es así. Entonces, puesto que no es enseñable, no podemos decir ya más que la virtud se tiene por el conocimiento. No parece. Las dos cosas, pues, que son buenas y útiles, una ha sido excluida y el conocimiento no podrá ser guía del hogar político. Me parece que no. Luego, no es por ningún saber, ni siendo sabios, como gobiernan los estados, hombres tales como Temístocles y los otros que hace un momento decía Anito. Y por eso precisamente no estaban en condiciones de hacer a los demás como ellos, pues no eran tal como eran por obra de conocimiento. Parece, Sócrates, que es como tú dices. Entonces, si no es por el conocimiento, no queda sino la buena opinión. Sirviéndose de ella, los hombres políticos gobiernan los estados y no difieren en nada con respecto al conocimiento de los vates y los adivinos, pues en efecto, también ellos dicen por inspiración muchas verdades, pero no saben nada de lo que dicen. Puede ser que así sea. ¿Será conveniente entonces, Menón, llamar divinos a estos hombres que sin tener entendimiento llegan a buen término muchas y muy grandes obras en lo que hacen y dicen? Ciertamente. Correctamente llamados divinos a los que acabamos de mencionar, vates, adivinos y poetas todos, y también a los políticos. No menos de estos podríamos decir que son divinos e inspirados, puesto que es gracias al hálito del Dios y poseídos por él, como con sus palabras llevan a buen fin muchos y grandes designios, sin saber nada de lo que dicen. Por cierto. Y también las mujeres, Menón, llaman divinos a los hombres de bien, y los laconios, cuando alaban a un hombre de bien, dicen, hombre divino es este. Y parece, Sócrates, que se expresan correctamente, pero quizás este ánito podría enojarse con tus palabras. No me importa. Con él, Menón, discutiremos en otra ocasión. En cuanto a lo que ahora nos concierne, si en todo nuestro razonamiento hemos indagado y hablado bien, la virtud no se daría ni por naturaleza ni sería enseñable, sino que resultaría de un don divino, sin que aquellos que la reciban lo sepan, a menos que entre los hombres políticos hay uno capaz de hacer políticos también en los demás. Y si lo hubiese, de él casi se podría decir que es entre los vivos, como Homero afirmó que era Tiresias entre los muertos, al decir de él que era el único capaz de percibir en el Hades, mientras que los demás eran únicamente sombras errantes. Y este, aquí arriba, sería precisamente con respecto a la virtud como una realidad entre las sombras. Me parece, Sócrates, que hablas muy bien. Este razonamiento, pues, Menón, parece que la virtud se da por un don divino a quien le llega. Pero lo cierto acerca de ello lo sabremos cuando, antes de buscar de qué modo la virtud se da a los hombres, intentemos primero buscar qué es la virtud en sí y por sí. Ahora es tiempo para mí de irme. Y trata tú de convencer a tu huésped Anito acerca de las cosas, de que te has tú mismo persuadido, para que se calme. Porque si logras persuadirlo, habrás hecho también un servicio a los atenienses. Bueno, pues llegamos a la última parte del diálogo, ¿no? Y al final ya se ve claramente lo que está buscando, ¿no? Ahí sí se saca las trenzas, Platón. Pero antes, a ver, la virtud es enseñable, a veces sí, a veces no, ¿no? Gorgias, quien ha aprendido Menón, él dice que él solamente hace que las personas hablen bien, ¿sí? Les enseña una especie de retórica oratoria, pero no dice que enseña virtud, ¿no? Pero otros dicen que sí. Bueno, en fin, no se sabe. Ahora, si no hay maestros, tampoco hay discípulos, eso ya está claro. Y luego viene esta sección en la que hablan de la recta opinión, ¿no? De la ortodoxa y de la ciencia, ¿no? En Platón recordarán cuando se habla también del mito de la caverna, en fin, cuando se dan los primeros, bueno, las primeras lecciones sobre Platón siempre te hablan de la episteme y de la doxa, ¿no? Doxa y episteme. Bueno, acá está también mencionado, pero en este caso, Platón está curiosamente defendiendo la recta opinión. Dice, la recta opinión es como la ciencia, o sea, da los mismos resultados si es que la recta opinión se mantiene siempre firme, ¿no? Como opinión verdadera. Y ahí bueno, lo hace semejante a estas figuras de Dédalo, ¿no? Pero en fin, ya sea por ciencia, ya sea por recta opinión, o sea, ya sea por episteme, o sea, por la ortodoxa, la virtud parece que no se da por naturaleza, no se da naturalmente, sino que es una suerte de don divino, ¿no?
es un don divino, y como es un don divino, pues llega por inspiración, por medio del hálito del Dios, ¿no? Y bueno, en la tradición se reconoce que esto le pasa a los poetas, le pasa a los vates, en fin, a los adivinos, pero acá Platón pone un personaje más, a los políticos, ¿sí? Lo leo nuevamente, dice, correctamente llamaríamos divinos a los que acabamos de mencionar, vates, adivinos y poetas, todo, y también a los políticos. O sea, los políticos también recibirían inspiración divina, porque de alguna forma, sin ellos saber a ciencia cierta, sin tener episteme, ¿no? Sino simplemente opinión recta, ellos guían también, ¿no? A buen término a sus ciudades, ¿no? Y acá están personalmente los políticos que ya hemos mencionado, Temístocles y los demás, ¿no? Pero igual estarían en ese mismo rango, ¿no? De ser inspirados por el Dios y hacer cosas buenas, así no entiendan lo que están haciendo, ¿sí? Pero y acá viene el pero de Platón, un pero importantísimo, un pero importantísimo, ¿eh? Eh, Cuando menciona incluso esta metáfora homérica, ¿no? A ver, lo leo nuevamente, está en la 100A. A menos que entre los hombres políticos haya uno capaz de ser políticos también a los demás, ¿sí? Y aquí en la nota te dice, claro, para Platón precisamente es el caso de Sócrates, veas en sus oraciones de Jäger, Paideia, tal, tal, tal. Claro. O sea, él entre los políticos dice, claro, son como los adivinos, los poetas, ellos reciben la inspiración del Dios, el hálito del Dios, su don divino, y hablan y ejecutan y hacen, pero ellos no entienden lo que están haciendo. Pero si entre ellos hubiera uno que sí entiende lo que está haciendo, ¿no? Sería como un vivo entre los muertos, ¿sí? Sería como una sombra bueno, no, sería como una realidad entre las sombras, más bien. ¿Sí? El único capaz de percibir, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, si hay un político que, o sea, él recibe su inspiración divina, pero por otra parte también es capaz de percibir eso, ya de una forma supera también a los demás, ¿no? O sea, es consciente de una forma de ese don que tiene, ¿no? Y bueno, pues así es como termina, ¿no? Así es como termina el diálogo, anunciando a este suprapolítico, ¿no? A este metapolítico, al político de los políticos, por así decirlo, que puede llegar, ¿no? Puede llegar, quién sabe. Ahí está. Es una esperanza que tiene Platón. O quizás también es un anuncio de lo que él quiere hacer, ¿no? También. Bueno, en fin, ¿qué les ha parecido esta última sección, amigos? A mí al menos bueno, me dio esta oportunidad para ver pues esta apetencia por tener buenos políticos por parte de Platón, también por el contexto y también por saber educar, ¿no? Por saber educar y tener una educación que guíe en virtud a los ciudadanos en común. Porque igual, otra vez, aterrizamos en la política, no solamente es para un individuo, no por una familia, sino también para la sociedad entera, ¿no? Que es uno de los problemas que eh, constantemente estaba en la mente de los griegos, diría. El bien común. La virtud entonces sería don divino, ¿sí? Bueno, como para iniciar el diálogo, más bien aquí ya se me escarapela, se me hace pilcita la piel de gallina, me parece, porque ya la recta opinión, como la virtud, ya no es una cuestión de una formación más compleja, ¿no? Que justamente tiene que ver la cultura, tu naturaleza, obviamente, el destino, qué sé yo, sino que ya es un don divino. Es algo más personal, o sea, ya no hay convención en esto de la recta opinión, ya no acordamos nuestras opiniones, ya no la exponemos, sino que ya lo he recibido de lo divino. Y por ende, si es que inclusive yo le agrego, claro, la reflexión sobre eso, yo soy más que superhombre, pues, ¿no? Ya, ya hay, y en mi cargo debe estar la política, o sea, aquí ya definitivamente está ese camino salvífico que va a mezclar un montón de cosas, no sé, a mí ya ahí ya veo ese germen peligroso, más peligroso diría yo de Platón, ¿no? Que es el de reducir las opiniones a una recta opinión que te la va a dar como don divino, bueno, justamente lo divino, pero
Ya, y que tenemos que seguirle a él, aquel que te dice que yo he recibido por donde vino, yo me he percatado, y tú no me entiendes, tienes que cumplirlo, tú no me entiendes porque no estás, justamente tú eres un ciego más, ¿no? Tú eres una sombra más, entonces tú tienes que seguirme a mí, ¿qué te estoy diciendo? A mí me parece ya, aquí obviamente ya el programa que va a seguir para todo. Claro, su misma doctrina ya se está anunciando. Sí, la doctrina del superpoliticos, ¿no? Bueno, al final la academia también tiene esa intención, como repito, tenía intención de generar regentes políticos, ¿no? El mismo Platón también fue ese asesor, en fin, ahí se sabe, ¿no? Que intentó por ahí convertir ahí a, creo que es Dion, en fin, en Siracusa creo que es, ¿no? Pero al final pues no pudo lograrlo, ¿no? Y justamente Popper ya años más tarde lo va a poner también como el padre del totalitarismo, ¿no? Porque en efecto es eso, o sea, si alguien te dice yo tengo la verdad, yo tengo ¿no? la recta opinión, se ejecuta lo que yo digo y ya está, ¿no? Porque al final Fernando, lo que quería opinar ahí. al final es don del Sí, cielo. sí, ya claro, Adelante, adelante. ya se perfila el filósofo iluminado, pues. Y claro, iluminado, sí. Ya, el final es clarísimo. ¿Mm? El peligroso Platón. Claro. ¿Mm? El peligroso iluminado que va a hacer que la realidad, la naturaleza, obedezca sus ideas. Y la naturaleza del ser humano, porque está pensando en dirigir seres humanos, está pensando Claro, en el colectivo claro. humano, o sea, no está pensando simplemente en manipular, Claro. no sé, pues, cosas físicas, ¿no? O sea, también a la misma persona humana, ¿no? Que es incluso un proyecto incluso más ambicioso todavía. No, mira, no, fíjate, por su mentalidad del paradigma que todavía en el que está él inmerso, el hombre ya se dispone a hacer lo que él le parece con el hombre. ¿Ya? El hombre perfecto va a imponer un sistema perfecto, padre del totalitarismo. Pasa el tiempo, en el mundo moderno aparece esta otra mentalidad, donde el hombre va a hacer lo que le da la gana, no solamente con el hombre, sino con la naturaleza, con la tecnología, y el resultado es el que tenemos. ¿Ves? A tal punto que estamos ahorita en el filo de la cornisa con las amenazas de Putin. ¿Mm? Y aquí en el comercio acabo de leer como titular el biógrafo de Oppenheimer, dice, me temo que algún día la bomba atómica será usada otra vez. ¿Mm? Y no solamente bomba atómica, ya hemos visto la pandemia y otras cosas más que van a soltar, producto de lo que el hombre le ha dado la gana de hacer con la naturaleza, esa mentalidad de transformadora. ¿Mm? En el caso de Platón, volvamos, es este afán de este, hacer lo que le viene en gana de su perspectiva, de lo que él ha concebido como verdad. Ahora, una verdad a la que no llega él por sí mismo, sino una verdad que se la entrega a Dios. Con el cristianismo la cosa se hace más radical, porque es Dios mismo el que se encarna en el hombre y viene a predicar el camino único y verdadero. ¿Mm? Pero siempre buscando una sociedad humanista, ¿no? Ojo, todavía, pero cuando se pierda ese afán y es más bien ya el productivo, mira, ya cuántos milenios han pasado en que se le ha metido en la cabeza a la gente ese afán, ¿no? De con la verdad manipular lo que le viene en gana. Ahora, ¿será fácil de sacar eso de la cabeza, jóvenes? ¿Te entenderán? ¿Te entenderán? ¿Mm?
Bueno, justamente por eso estamos leyendo acá en las lecturas platónicas, también ambiciosas, sí, de hecho sí lo reconozco, sí, tenemos un proyecto de llegar hasta el 2027, si lo se lo Ajá. quieren, ¿no? Para desentrañar, pues, a Platón, ¿no? Porque él es el padre de la filosofía en general, no solo occidental, bueno, la filosofía es occidental. Y muchas de las cosas que vivimos o sufrimos tienen que ver con algo que ha hecho Platón. O sea, ya si ves que algo está pasando es Platón, ahí seguramente tienen algo que ver. Ernestina. Escuchamos, Ernestina. Si puedes prender tu micro, por favor, que no te escuchamos. Cierto, sí. No, les estaba diciendo que me alegra muchísimo estas reuniones, me da mucho placer, me gustan y de verdad los felicito por la disciplina de hacerlas y de reunirse 3 personas, 20 personas, 9 personas, las que estén. Esa es una maravilla. Quería hacer 3 comentarios, ¿no? El primero a Luis Fernando, que pregunta, bueno, esta cosa de vamos a usar la bomba atómica otra vez, o sea, el hombre no aprende la virtud. Yo digo que sí, lo mismo que tú decías, ¿no? Que, bueno, para eso estamos reunidos aquí. Y siempre hay bastantes grupos, siempre hay grupos que se reúnen y que buscan y que aspiran a participar de alguna manera, que es la palabra que en algunos momentos aparece con lo de la divinidad, participar de la virtud y de lo virtuoso, ¿no? Buscándolo. Ese era el primer comentario, ¿no? Hay que ser optimista. De hecho, existe, ¿no? El otro comentario es sobre la pregunta de si se puede enseñar la virtud. Claro, yo entiendo todo el tema de Sócrates, de Platón, del idealismo, muy poco porque yo soy historiadora, ¿no? Y de verdad estudiar sistemáticamente filosofía no lo he hecho. Son lecturas, para mí es cultura general y no conocimiento científico, como la historia para mí sí es conocimiento científico y para otros es cultura general. O sea, ahorita me está interesando más, pero igual no es que voy a hacer una disciplina de eso, ¿no? A lo mejor sí, si me esfuerzo más, lo consigo, ¿no? Ya me cuesta bastante tratar de entender los textos en griego, ¿no? Que es lo que ando últimamente. Pero por eso me encanta esta reunión. Lo que decía sobre la virtud puede ser enseñada. Yo me puse a pensar, bueno, ya va. La pregunta no es mejor formularla de otra manera. Se puede aprender la virtud. Fue lo que se me ocurrió, ¿no? Yo sí soy sabia, caramba, estoy reflexionando mucho. Dios mío, qué pregunta tan sabia. Se puede aprender por aquello de que, bueno, cómo transmite uno a los hijos, los saberes de uno, cómo yo soy carpintero y mi hija lo aprendió solita, no se lo enseñé, o al que se lo enseñé no lo aprendió. Es más bien al revés, se me ocurre a mí, ¿no? Pero por supuesto que la pregunta es poderosa en el sentido de si se puede enseñar, ¿no? Como se enseña en la escuela. Y eso fue lo que me surgió a mí. Era el comentario de que me surgió la pregunta, pero al revés, ya va. Se puede más bien aprender, porque me enseñan y no aprendo a ser virtuosa, no aprendo a orar, a la oratoria, no aprendo a convencer, no aprendo el carisma, que ya es una cosa que viene innata, ¿no? Eso por el otro comentario. Y el tercer comentario es sobre Alejandro Magno. ¿Qué nos pasa? Que hacemos juicios sobre realidades actuales. Era virtuoso Alejandro Magno, superó al padre, lo superó en algunas cosas, en cosas que de lo que el padre tenía habilidades, la política, la guerra, pero la política como político, como conductor de hombres, como guerrero, como estratega. Bueno, por supuesto que lo superó, pero lo superó en virtud. Bueno, habría que ver primero si Filipo era virtuoso, ¿no? En lo que llamamos nosotros virtuoso. Entonces, después decir, no, que si él era como que mejor o peor, está relacionado es con qué juicio estamos haciendo actualmente, hoy, siglo XXI, con lo que nosotros consideramos mejor, que por cierto es lo mismo que se consideraba en la antigüedad. O sea, queremos una virtud, queremos un modelo de belleza, queremos un modelo de lo bueno, queremos un modelo de lo justo, queremos un modelo de lo inteligible, queremos un modelo de tantas cosas,
disociado de lo que son las realidades. Y en términos históricos, pues no se puede, pues no podemos decir que Alejandro era bueno o era malo, porque ahorita consideramos que ser estratega es una virtud o no lo es, ¿no? Esos eran 3 comentarios puntuales, ¿no? Más nada. Gracias, Ernestina. Bueno, sí, también saludo lo primero. De hecho, hay que estudiar siempre. Creo que eso también es una constante, ¿no? Que al menos por conocimiento de los clásicos creo que sí hay que ejercitarse, y ejercicio se entiende en muchos sentidos, ¿no? Es una constancia en algo, ¿no? No solamente, claro, corporal, sino también en este caso espiritual, mental, física, ¿no? Creo que sí, eso nos puede dar cierta tranquilidad, ¿no? Cierto optimismo frente a situaciones adversas, creo que sí, ¿no? Como con el mismo Aristóteles lo dice también en su Ética Nicómaco, hay que sobrellevar dignamente las cosas, ¿no? Si vengan cosas pesadosas, pues hay que saber sobrellevarlas bien. Ahora, si se puede aprender, ¿no? Platón dice, no, ya sea aprendible o enseñable, estamos hablando de conocimiento. Entonces acá el tema es más si la virtud es un conocimiento. Y para él no lo es, ¿no? Porque no tiene esa dimensión de que se enseña, se aprende, claro. Sino más bien el sí mismo de la virtud, si es transmitible o no es transmitible, ¿no? Sobre eso va la reflexión platónica, y él dice, es un don divino, o sea, tú Ya puedes tener entiendo, un claro. hijo, si tú puedes tener un hijo y tú le has enseñado, bueno, tú eres una persona tranquila, no tomas, no fumas, no haces escándalo en la calle, y tu hijo, por su propia naturaleza, quizás tiene por ahí, ¿no? En sus genes esa pulsión, y puede explotar, ¿no? O sea, así te haya visto, así, bueno, en fin. Yo lo entiendo de esa forma, ¿no? Es más algo que está en nosotros, ¿no? Y es algo que se expresa según también las condiciones que tenemos. Y bueno, sobre Alejandro Magno, sí, pues hay juicios que se pueden hacer, y evitar creer en el anacronismo en los juicios. También es importante señalar eso, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte también Alejandro, al menos ya por conocimiento también de causa, porque también he leído unos cuantos libros de él, fue hace 2 siglos recién que se rescató la figura de Alejandro como magno, porque antes era conocido también como un déspota también, ¿no? O sea, la figura de Alejandro que tenemos ahora está filtrada por estudios, ¿no? Que lo presentan no solamente en la parte negativa del mundo antiguo, porque el mundo antiguo incluso lo odiaban, ¿no? A él, porque fue a destruir ciudades, a quemar sitios y todo, pero también por esa misma perspectiva de, como estaba mencionando Jorge, ¿no? De querer juntar razas distintas y querer una hermandad universal. Por los mismos juicios modernos que tenemos, diría, también ha sido recuperada la otra faceta de Alejandro, ¿no? Es un personaje complejo al final, ¿no? Como todo gran personaje, hay mucha leyenda, mucho mito en torno a él, lo hay, ¿no? De hecho, hace unas semanas conversaba aquí con Fernando de que hay un mito de que Alejandro no murió joven, sino viejo, ¿no? Y se fue a pelear con los asiáticos, en fin, y luego ya cuando ve una moneda con su nombre, recuerda que él fue Alejandro, y, ¿no? En fin, o sea, Alejandro está rodeado de leyendas, ¿no? Es como un rockstar así de la historia universal. Y los juicios sobre él pues van a ser siempre así, o muy a su favor o muy en contra. A veces es muy difícil encontrar un punto medio, ¿no? Porque también es una figura enorme. Jocelyn, te escuchamos. Sí, comienzo primero con algo que justo me hizo recordar algo de Ernestina, y es que, y quiero leerlo de Simon Leys, que lo estoy volviendo a leer en su Breviario de Saberes Inútiles, una parte donde justo habla sobre Confucio, bueno, en fin, pero la cosa es que siempre nos da detalles bastante, o mejor dicho, nos da ideas muy interesantes, y dice lo siguiente: no me cabe la menor duda de que un científico puede ser y probablemente debiera ser más culto que un filósofo, un latinista o un historiador, pero si lo es, se debe a que cultiva la filosofía, el latín y la historia en su tiempo de ocio. La cuestión es cultivarnos, ¿no? Y de hecho, eso apoya un montón a la formación podría decir, de seres humanos virtuosos, o en sentido más humanista, en seres humanos completos, o no completos, sino que de acuerdo a lo que podamos aspirar, ¿no? Y de hecho, justo habría que tener en cuenta que la virtud, como ya lo había mencionado, es algo complejo. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestro sino, ¿no? Con nuestro destino, y por ende
como personas tal vez que queremos formarnos de algún modo como seres humanos, debemos entregarnos también al estudio de todo ello, ¿no? Aparte de la profesión que tengamos, cultivarnos en nuestras culturas, nuestra cultura, en conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra naturaleza, tanto individual como de nuestra historia humana, justamente ver el desarrollo de la historia, ¿no? Y también dentro de todo eso, tener en cuenta los grandes ejemplos, ¿no? Sea los grandes gobernantes, por ejemplo, los grandes religiosos, por ejemplo, ¿no? Los grandes matemáticos, y, nuevamente, los grandes gobernantes políticos, etcétera, ¿no? Entonces son ejemplos de todas nuestras grandezas que es, al final, un ramillete tal vez tan grande que pues no, tal vez no podamos verlos todos, pero siempre es bueno repasarlo. ¿Qué es lo que se ha perdido mucho hoy en día también? Porque no conocemos o tal vez, como tú dices, reducimos tal vez a ciertos personajes pues, a una puntualidad misma. Pero es muy bonito también conocer todos esos ejemplos, ¿no? Y la virtud, para mí, o al menos en lo que he ido, se va cultivando de un modo individual, pero con todo esto, con todo esto, con todo este marco, ¿no? Con todo este marco. La cuestión es que no se pierda ese marco, ¿no? Ahora, este marco, ¿qué te lo da? Pues te lo da estas humanidades que precisamente no son profesionalizantes, que muchas veces es más bien dedicarles un tiempo de ocio, que no quiere decir que sea metódico, por ejemplo, ¿no? Que nos estemos reuniendo, por ejemplo, acá cada cierta temporada, cumpliendo al menos el hecho de haber leído previamente, por ejemplo, los que estamos frente a ustedes, ¿no? El ir cumpliendo, pues, igual, o sea, igual cumplimos ciertos métodos, ¿no? Pero no lo hacemos, creo yo, por un tema de que al final de todo esto, como mencionaba Fernando, pues vamos a salir con una capacidad propiamente y puntualmente hecha para mejorar pues nuestro, no qué sé yo, es más, ni siquiera nuestra profesión misma. O sea, es ya un marco mucho más allá de la parte más técnica que podríamos formarnos en el día a día. Si es que se puede aprender, es un aprendizaje muy complejo, ¿no? Un aprendizaje de toda la vida, el ir formando nuestra parte virtuosa. Al final, ya justo con toda una vida, también tú misma vas a tasarte si es que has adquirido algo de virtud o no. ¿No? O sea, al final es eso, complejo. La cuestión es que Platón, por ejemplo, ya volviendo a Platón, es que Platón de todas maneras está en un mundo también igual que donde los valores y todo ello también han ido en decadencia, en lo que está buscando de todas maneras es un punto fijo, ¿no? Un punto fijo que por necesidad, creo yo también, pues está buscando ahí el mantener, el rescatar todavía, el rescatar la cultura que se está destruyendo y de todas maneras nos deja algo peligroso que hay que, por eso es conocerlo también, ¿no? Porque ahí conocemos la virtud también de Platón en muchos aspectos, pero también discernimos en qué otros lados tal vez nos puede llevar a cuestiones que no son las adecuadas tal vez, ¿no? Para uno y para la comunidad. Vale, vale. Cerramos con el comentario de Ernestina. Dice, por eso que creer a los sofistas, pues son más que filósofos en cantidad, y así a los que nos interesa la filosofía y la virtud, nos ayudábamos con información y saberes para escoger. De hecho, los sofistas también han tenido toda una historia de la recepción, ¿eh? Ya sabemos por Platón que estos eran aborrecibles, pero los actuales estudiosos de la filosofía y de la sofística ven en ellos, ¿no? Como ya se iba también anunciando con estudios anteriores, que pues dieron paso a grandes temas de la filosofía. De hecho, el tema del hombre mismo nace por ellos también, ¿no? La virtud del hombre, el hombre mismo, en fin, cómo educar al ser humano nace con ellos. Así los sofistas de la primera generación, pues sí, hay que prestarles toda la atención del mundo, ¿eh? No hay que dejarnos llevar por el prejuicio socrático platónico respecto a ellos, ¿no? Porque, claro, eso fue lo que ellos quisieron instaurar y claro, se ha mantenido, ¿no? En la academia, en fin. Pero hay mucho conocimiento, hay mucho que aprender también. Bueno, amigos,
ya vamos a dar por cerrado. Les anuncio nada más que el siguiente diálogo es el Eutidemo, y ahorita menciono en interno las fechas y todo ello, ¿ok? Entonces, dejo de grabar en un momento. Muchas gracias por su compañía y nos estamos viendo, a ver, un momento, hasta una nueva oportunidad. Déjenme de... Acá está, grabación, ya.